muchas veces nosotros tratamos de conversar sobre temas de educación vial, porque nos parece que ayudamos siempre a los oyentes y nos ayudamos a nosotros mismos. Y siempre traemos algo. La otra vez hablamos de las bicicletas, bueno, cómo tratar de poner un poquito más de orden, de tal manera que todos salgamos beneficiados. Y uno de los temas en los que habíamos reparado era que la gente que anda en bicicleta anda sin casco, por ejemplo. ¿Y quién le garantiza que no le va a pasar nada en la cabeza? ¿Y quién nos garantiza a nosotros que si tenemos algún accidente yendo en el auto con alguien en bicicleta, no podemos dañarlo y mucho? Vamos a hablar de esto con alguien que sabe y que nos puede ayudar, Facundo Jaime, que es vocero de Secaitra, que es sobre la importancia del uso del casco, nuestra charla de hoy en el marco del Día de la Seguridad Vial en la Argentina. Hola Facundo, Santiago y Gisela te saludan, buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, Santiago. ¿Cómo estás, Facundo? Vos sabés que ayer me acordé de vos, me acordé bien, pero bajé el vidrio para decirle a un ciclista, usa casco, porque casi con esta bicisenda complicada de Libertador, tuvimos ahí como un encontronazo. Y se acordó de toda mi familia, lo que me respondió. Así que de casco nada. ¿Qué hacemos para que la gente use casco? Bien, en principio el elemento que hoy yo entiendo es más quizá conducente para tratar de ir torciendo una conducta que lamentablemente a las claras está, y ahora les voy a contar un poco por qué, que no es una práctica tan habitual como debería serlo. En principio en nuestro país, Santiago, Gisela, estos son datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la principal causa de muerte en jóvenes menores de 35 años tiene que ver con siniestros viales. Y del 100% de estos siniestros viales en menores de 35 años, el 70% tiene como protagonista la ausencia o mala colocación de cascos. Entonces, la realidad es que los datos son concluyentes, más allá de mi opinión o la opinión de los expertos, son datos duros, datos científicos que año a año la Agencia Nacional los viene notando que son sostenidos, los relacionados a las muertes por casco, por ausencia de casco, ¿no? Entonces acá yo creo que la principal herramienta, Santiago, tiene que ver con generar conciencia, con generar la idea de que en motovehículos o en bicicletas no hay prácticamente siniestros menores, porque la velocidad a muy baja velocidad ya deja de ser un factor relevante, porque a 30 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, una caída sin casco puede hacer que tranquilamente el usuario del motovehículo o de la bicicleta se desnuque. La ausencia de casco... Sí, Santiago. No, Facundo, empezamos hablando de las bicis con Gise, pero recordemos que hace una semana, si no me equivoco, un poquito más, un cantante, ¿no?, de cumbia falleció por no usar casco, ¿no?, con una caída tonta. Exactamente, Santiago. La realidad es que también hay que tratar de desconectar la idea de temeridad, de no uso casco porque soy un piloto excepcional. No tiene que ver con las habilidades de quien conduce. La realidad es que la imprevisibilidad, los terceros, son cuestiones que están completamente fuera de la órbita de manejo hasta del mejor conductor, hasta de Valentino Rossi, que es quizá el conductor a nivel mundial más conocido en motos de carrera. Entonces hay que tratar de desconectar la relación que quizás se le pone a no uso casco porque soy un piloto excepcional y mis habilidades en el manejo no permiten que yo tenga la idea de que sufre un siniestro, con la imprevisibilidad de los terceros, de la vía, de la humedad de la calzada, de algún pozo que no vemos, de algún desperfecto del motovehículo. Es decir, no podemos dejar librar a la suerte algo tan importante porque, insisto, Santiago, en motovehículos el chasis es el cuerpo, no hay protección alguna más allá del casco. Facundo, también hay gente que usa casco, pero lo usa mal, viste que lo usan como sombrero, no sé si me estoy expresando bien. Usan el casco sin ponérselo entero en la cabeza, digamos así. De eso también hay mucho, ¿eh? Sí, claramente, Santiago. Acá lo que vale resaltar es que el casco debe proteger mentón, boca, mandíbula, es decir, la parte inferior.
y no solo que debe tenerlo cubierto, sino que, como lo comentabas vos, la importancia de tenerlo abrochado, porque si no lo tenemos abrochado y protagonizamos un siniestro, quizá acá sí, poniendo como factor la velocidad, si venimos circulando a gran velocidad, el casco, si no está abrochado, sale disparado de la cabeza. Entonces la cabeza va a impactar contra el piso, contra algún parante, algún guarray, contra lo que sea, y en el ínterin, desde el siniestro hasta que impacte, si yo no lo tengo sujetado el casco, es probable que se desprenda y yo absorba con mi cabeza, con mi cráneo, todo el impacto. Entonces, acá la importancia de no solo usar casco, sino usarlo correctamente. Y en el caso de la bicicleta, recién estás describiendo seguramente el casco de la moto, el casco, como decís, que llega a cubrir el mentón. Y en el caso de las bicis, ¿sirve ese casco que vemos, que solamente cubre la parte de arriba? Sí, claro que sí. Se presupone que en la bicicleta, obviamente, las velocidades a alcanzar son sensiblemente menores. Entonces, para ciertos casos, que esto también está estadísticamente probado, que los siniestros que puede llegar a protagonizar un ciclista, per se, ¿no? Siempre que no haya un tercero, o sea, si yo voy por una avenida y a un ciclista lo arrolla un vehículo a 70 kilómetros por hora, claramente ahí ese factor externo haría que el casco no genere el cuidado necesario para poder salvar esa vida. Pero sin duda, conduciendo por una caída, por cualquier imprevisto como los que comentábamos, ese casco también es bienvenido para asegurar por lo menos la parte superior del cráneo del ciclista. Facundo, hace unos días con Gisela charlábamos con la gente de Luchemos por la Vida, ¿no? Y salió el tema de la falta de una cultura o de educación vial. ¿Cuál es tu opinión? Como cuando teníamos, uno lleva años, en los colegios antes se daba educación vial. Claro, totalmente. Bueno, yo comparto también que quizá hay un déficit con respecto a la educación, pero no con respecto a cualquier educación, Santiago. ¿Por qué? Porque yo lo que creo que sería, digamos, una medida que puede llegar a transformar, a generar un piso mínimo de conocimiento, no solamente es educar, sino que es educar en los últimos años del secundario, cuando los chicos ya tienen casi edad para sacar su próxima licencia. Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento los chicos que van a poder sacar su licencia en el futuro todavía son peatones. Entonces establecemos un piso mínimo y después en ese cambio de rol también la misma persona va a poder analizar su conducta más empáticamente, más en función del peatón, porque no dejó de ser peatón hace muy poquito tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se puede generar algo interesante y un efecto que a mediano y largo plazo se puede llegar a observar hasta en los dígitos de víctimas fatales, ¿no? Esto que decís vos del tema de la educación es tan importante y acá nosotros lo machacamos tanto. ¿Cómo se puede hacer para instaurar esto verdaderamente en la educación? No sé, me imagino pedir charlas con los ministros de educación de turno, hablar con inspectores, digamos, ¿se hace algo en esa línea? ¿Aceptan, no aceptan? Porque hasta el día de hoy no estamos viendo nada. A ver, por lo menos lo que está en mi conocimiento, yo desde el lado mío, lo digo en el CAITRA, hemos realizado capacitaciones y charlas en colegios, pero no deja de ser, digamos, en el ámbito privado, es decir, claro, que del lado privado, digamos, se está generando. Para mí lo que sería interesante, que obviamente es muy complejo porque sabemos cómo son las distribuciones jurisdiccionales en nuestro sistema federal, en nuestro país. Pero no es complejo. ¿Sabés una cosa? ¿Sabés qué es lo peor? No es complejo. No es complejo, es voluntad. Pero no de ustedes, sino de quienes estén ocupando la cartera de educación, de ponerlo en marcha y empezar a valorar la vida desde ese lado también. No, te juro que no es complejo. Es 2 dedos de frente y ganas de hacerlo. Sí, yo, a ver, insisto, siempre trato de ser muy cauto con áreas que no están del todo en mi conocimiento. La realidad es que como no, o sea, a ver, nunca tuve mucha oportunidad de trabajar codo a codo y tete a tete con ministerios de educación. Sí, con más localizado en algún municipio, quizá con el encargado de educación, pero lo que yo trato de decir es que hacerlo quizá a nivel más nacional, por ejemplo, y yo veo alguna complejidad. A mí, por ejemplo, desde mi parte,
lo que me encantaría es que se agregue la materia seguridad vial a la currícula obligatoria. No me suena tan simple, pero ese sería mi sueño utópico. Sería increíble, la verdad. Que no sea una materia, aunque sea cortita. Que no sea una utopía, Facundo, sería necesario. Ojalá. Bueno, me gustaría, nos podés repetir a los oyentes también el dato que diste al principio del número de accidentes, hablaste de un 100% en el caso. Exacto. El dato es que en menores de 35 años en nuestro país, los siniestros viales, las muertes a causa de siniestros viales, son la principal causa de muerte en menores de 35 años. Y del 100% de esos siniestros de menores de que protagonizan menores de 35 años, el 70% de ese 100% tiene como protagonista una moto, una falta de casco o una mala colocación de un casco. Nos quedamos con ese dato para que nos sirva, para que nos quede resonando en la cabeza y podamos por lo menos transmitirlo a quienes tengamos nosotros la posibilidad de contárselo, de educar, de enseñar. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Facundo. A ustedes, Gisela y Santiago, muchas gracias y siempre a disposición. Saludo grande. Facundo Jaime, vocero de Secaitra, hablando de la importancia del uso del casco, tanto en bici como en moto.